Muy buenos días, pueblo dominicano. Agradecido y contento de estar un sábado más con ustedes. Y hoy con una persona súper especial, no solamente para mí, sino para cada uno de ustedes, y que estuvo de fiesta de cumpleaños el pasado miércoles. Michelle, mi amor, toda la bendición del mundo. De verdad que te deseo lo mejor. Mucha felicidad y que siga siendo esa persona de buen corazón que hasta ahora ha sido. Espero que la haya pasado bien y que siga disfrutando tu semana, porque es una semana fiestando. Claro que sí, gracias Joel, pues por tu felicitación y a cada una de las personas que nos reiteraron sus afectos y sus felicitaciones. Dios le multiplique sus buenos deseos y sea recíproca también en esas bendiciones. Y que haga un lambi pronto para que nos invite no solamente al staff, sino a los amigos que nos ven, que son muchos, Vamos a tener que hacerlo en el Olímpico. Yo creo que sí. Joel, y pues una semana pues con mucho movimiento, desde los aeropuertos, tapones per se. No hay. No hay. Hay tapones en el aire ahora mismo. Y pues yo creo que la seguridad yo creo ciudadana. que para los aeropuertos mandaron al director de DGC. Sí. Yo creo que sí. Y te voy a explicar por qué más adelante. No, y hay un tema también, con el tema, por ejemplo, de los aeropuertos, también, para que comencemos con ese tema del tema de los pilotos, y una revelación que tienen, o sea, una rebelión en algunas aerolíneas y que no van a ir a pilotear. Mira, ciertamente, Michelle, como tú indicas, hay un gran problema en el Aeropuerto Internacional de las Américas, en el AILA, doctor José Francisco Peña Gómez. Y recientemente, el pasado lunes, llegó un amigo en un vuelo procedente de la ciudad de Nueva York. Y venía de noche. Sucede y acontece de que duraron más de 2 horas sobrevolando el aeropuerto de las Américas porque no podían aterrizar. Y no podían aterrizar primero porque la pista estaba oscura. Segundo, porque faltan... Todavía está oscura. Todavía está oscura. No. Segundo, porque faltan instrumentos de última generación para poder hacer el aterrizaje sin energía eléctrica, que son unos aparatos electrónicos que se utilizan, que en República Dominicana no lo tenemos. Pero lo grave no es que duraron 2 horas sobrevolando el aeropuerto y por última instancia ya habían solicitado el permiso para aterrizar en Santiago, sino que eran 5 aviones al mismo tiempo sobrevolando el Aeropuerto Internacional de las Américas. ¿Tú sabes el peligro que eso significa para el país, para los viajeros, pero para la reputación de la República Dominicana en suelos internacionales? Pero peor aún, Michelle, yo no vi una nota en ninguno de los medios de comunicación, ni escrito, ni televisado, ni radial. No entiendo. No la había visto, la pero verdad, aquí estoy hablando de eso. Evidentemente, por eso traigo el tema. Para que Aerodón, que es la empresa encargada de administrar los aeropuertos, fundamentalmente el aeropuerto de las Américas, nos dé una explicación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nuestras pistas no tienen iluminación? ¿Por qué faltan instrumentos de última generación para que a falta de luz en la pista puedan aterrizar los aviones, ya sea con puntos georreferenciales? ¿Y qué es lo que sucede con los pilotos? Y tú sabes que con el tema pues justamente de los pilotos, primero pues aquí en República Dominicana vimos a través de las diferentes redes sociales, pues que en el caso particular de lo que es la aerolínea American Airlines tenía un tema con sus pilotos, que no viene desde ahora. Pues el mes pasado, de hecho, inclusive, yo estuve regresando de la ciudad de Miami a Santo Domingo y nosotros tuvimos más de 2 horas esperando en un retraso porque el piloto no había llegado de otro destino. O sea, y aunque viene muchas veces, no necesariamente pues piloteando otro avión, sino que se transporta, eso te deja saber de que obviamente es una cadena, pero de que hay una deficiencia en el número de pilotos que tiene la aerolínea en este momento. También personas que estaban en Estados Unidos
amigos que vi a través de las redes sociales no pudieron llegar, o sea, no solamente los de aquí irse a otras ciudades, sino los que estaban para regresar no pudieron hacerlo por el mismo tema de American Airlines, o sea, que están teniendo y son constantes pues los escándalos en el tema de justamente de las aerolíneas y aerolíneas que también pues eso, no solamente afecta a la aerolínea, sino que el destino es República Dominicana, lo teníamos el tema hace 1 o 2 meses con JetBlue también, del tema del retraso y todo eso a quien afecta es al país. O sea, que hay un tema no solamente de aeropuertos, del tema de aviación civil que debería de involucrarse y también el mismo tema del Ministerio de Turismo, Joel, porque al final las repercusiones son más grandes al tema turismo República Dominicana que a la propia aerolínea. Es así como tú indicas, yo creo que se le debe dar una explicación a los dominicanos, se les debe dar una explicación a las líneas aéreas, se le debe dar una explicación al turista que nos visita y por el cual, gracias a Dios, nosotros hemos tenido quizás una estabilidad macroeconómica en la República Dominicana por esa inversión, quizás por ese gasto o inversión que hacen los turistas al visitar la República Dominicana. Pero también tenemos una gran situación y esta semana ha estado quizá invadida no solo la prensa nacional, sino la prensa internacional y es el problema de Haití. Tenemos una situación que quisiéramos, Michelle, que tú nos... Mira, Joel, pues justamente el gobierno ha endurecido las medidas lo que son contra Haití. El pasado miércoles, pues en la... O a favor de República Dominicana. Claro, por supuesto, pero para ellos significa pues en contra. El pasado miércoles se le celebró pues y se auspició justamente por el presidente en el Palacio Nacional un encuentro, reunión con los principales las organizaciones políticas, la sociedad civil, donde se estuvo hablando de cuáles son esas medidas y que se han venido tomando, aparte de las que se han dado a conocer en la prensa dominicana en toda la semana, que han venido pues justamente para no afectar a República Dominicana ni que la problemática de Haití, como se ha querido en cierto modo en la comunidad internacional, dejárnosla solamente a nosotros. Hoy nosotros tenemos más de 13,000 hombres resguardando la frontera. Tenemos un país donde la mayoría, o sea, el 80% de lo que son, por ejemplo, sus ejércitos responde a las bandas que están controlando Haití. Tenemos que la semana pasada pues desbarataron uno de los hospitales. Quisiera la comunidad internacional que la República Dominicana siguiera recibiendo lo que son las parturientas, que muchas veces, Joel, una historia muy conocida, es que aquí las parturientas dominicanas no pueden encontrar una cama en la maternidad porque las parturientas haitianas están ocupando pues justamente eso. ¿Y cuál es el costo? Y nos drenan el 80% del presupuesto de salud. También. Entonces, lo que se está proponiendo es pues justamente de que se pueda hacer la construcción de aquel lado, o sea, con ayuda, por ejemplo, internacional, de lo que son los hospitales y que no esté aquí. Se ha tomado la medida de que después de los 6 meses, lo que son, por ejemplo, las embarazadas no pueden cruzar, no se le está brindando la asistencia a menos que sea también pues de emergencia. Y este control de que lleva, de que se ha prohibido el tema, por ejemplo, justamente de los viajes a personas dominicanas a lo que es Haití. Y no solamente es un asunto que nos atañe para la seguridad para nosotros, ellos tienen un desabastecimiento de combustible que están teniendo que venir a la República Dominicana a abastecerse y ya ha llegado un punto donde es un país que ni siquiera puede ser casi habitable, porque el saqueo constante, los secuestros que se viven dando, las manifestaciones pues que se dan, que obviamente no son pacíficas, a nosotros nos afectan. Y cuando entienden que República Dominicana, como se habla de que es un tema humanitario, que nosotros tenemos que brindar la asistencia, se le hemos venido brindando históricamente en el desarrollo histórico de nuestro país. ¿Y qué es lo que está pasando? Ya llega un punto donde nosotros no podemos con esa carga económica y al mismo tiempo nuestra seguridad se está viendo afectada. Porque si esos grupos vienen, y como ha señalado también el presidente, están nuestras tropas listas para también contraatacar. Es propicio el momento para desde este programa felicitar la postura del presidente Luis Abinader, pero más que felicitar, brindarle todo nuestro apoyo, porque ha puesto los puntos sobre las IES. Ha sido responsable con las decisiones que está tomando, ha sido responsable con la convocatoria a los líderes partidarios de la República Dominicana para juntos poder buscar una solución. Es inaceptable para la República Dominicana los comentarios emitidos por el canciller de Haití en contra de la dominicanidad, en contra del presidente de la República Dominicana, donde ha querido comparar que la República Dominicana es un estado fallido al igual que lo es
la República de Haití. Y nada más falso que esto. Por esto, desde aquí, felicitamos al presidente Luis Abinader y exhortamos, tal cual lo hicimos en las redes sociales a inicio de semana, para que el liderazgo nacional de la República Dominicana, fundamentalmente el expresidente Hipólito Mejía, el expresidente Leonel Fernández y el expresidente Danilo Medina, así como el último canciller que ha tenido la República Dominicana, que es el ingeniero Miguel Octavio Vargas Maldonado, hagan de sus buenos oficios y de sus buenas relaciones internacionales cultivadas durante mucho tiempo para que la comunidad internacional venga en auxilio de Haití y no se le cargue el dado a la República Dominicana. Definitivamente, la situación que vive el vecino país de Haití es preocupante, porque barbecue, y no es un asador de carne, sino el líder de aquellos paramilitares que están gobernando de hace 10 años Haití, ha puesto en jaque mate al primer ministro y a todo el gobierno. Le están exigiendo la renuncia, o por las buenas o por las malas. Y ustedes saben que una matazón o una matanza en suelo haitiano, lo único que va a traer es desestabilización en la República Dominicana, porque va a venir un estallido social, porque no es solo lo que nos decía Michelle del desabastecimiento de combustible, el desabastecimiento de ropa, el desabastecimiento de bienes y servicios de alimentos, sino también un asunto humano de salud. Y mira, eso qué bueno que tú pues haces referencia al tema del liderazgo nacional, que de alguna manera pues se evidencia que ha venido avanzando y pues que justamente se están reuniendo a propósito del encuentro que se dio el pasado miércoles al cual hice referencia. Y es que hay que recordar que pues nuestro jefe de Estado, el presidente Luis Abinader, canceló lo que era su viaje a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y lo hacía justamente por el acentuado deterioro de la gobernabilidad en Haití. ¿Qué pasa? Pues, a ese grito que se hizo, los países como Panamá y Costa Rica, pues se sumaron, pero no hubo más respuesta, así como se le pidió también pues a los Estados Unidos que pudiera hacer pues referencia. No, el presidente fue tajante cuando emitió en su cuenta de Twitter un mensaje donde le pedía prácticamente a modo de súplica, o no de súplica, sino de pedimento de un jefe de Estado, tanto a POTUS, el presidente de los Estados Unidos, como a Macron, el presidente de Francia, de que intervinieran en aquella crisis, porque la verdad es que no quieren cargar el dado. No, y el tema es que, por ejemplo, si sale bien, bien, o sea, República Dominicana, pero si sale mal, también nosotros somos pueblo culpable y la carga económica tampoco podemos tenerlo. Y por eso te hablo de que el tema de ese liderazgo que tú bien dices, las relaciones internacionales que cada uno de ellos tiene, es importante. ¿Por qué? Porque no hemos tenido ninguna respuesta y el tiempo va corriendo y al final del día no puede haber una desgracia. Y no la estamos viendo. Estamos pensando que Haití es simplemente un asunto del momento y que siempre, por ejemplo, ha estado y que ahora pues empeoró. Vamos a una pequeña pausa comercial. No se nos muevan. Volvemos con ustedes en breve. Bueno, amigos televidentes, aquí continuamos en su espacio Hablando Derecho. Y esta semana, pues también hubo, algunos dirían cambios, la verdad que quedó programa, uno fuera del aire y uno dentro del aire. Yo creo que sí, pero fue emitido el decreto 684-21. En su artículo 1 designa a Dioris Anselmo Astacio Pacheco. Digo Astacio. Sí, porque nadie le conoce ese nombre así. Queda designado director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva del Consejo de Gestión Presidencial. ¿Qué es eso? Yo no lo había escuchado. Bueno, algo tiene que ver con la familia. Eso es nuevo. No, estaba ahí, pero no se sabía quién estaba. Oh, Padre amado. ¿Y él no era el enlace con las iglesias evangélicas? Yo creo que sí. Dios, tú eres mi hermano, te felicito desde aquí. Pero no, que venga y nos explique, pero de paso. Dios mío, Dios.
Bueno, Di. Artículo 2, este sí me gustó, tengo que decirlo. Lo voy a decir con mucho hincapié. Miguel Vázquez Peña queda designado director de la Oficina de Gestión Social de la Presidencia. Alias Minino. A este quiero felicitarlo Nieto de José Francisco Peña Gómez. Pero a este joven quiero felicitarlo de manera muy especial. Le robaron su diputación igual que a ti. Y este joven, pues ha sido alguien que no solamente se convirtió en el transitar político en una amistad, pero alguien que ha venido trabajando por más de una década en lo que es el transitar político, ha sido uno de los jóvenes más fieles a lo que es la campaña y el proyecto presidencial de el hoy presidente Luis Abinader. Así que yo considero que esto significa, y todavía le queda corto para lo que debería ser un reconocimiento al aporte que hizo pues Miguel Vázquez Peñas a la campaña de Luis Abinader y su familia, por supuesto, también. Le deseamos y le auguramos el mayor de los éxitos. Cuando quiera venir aquí, ¿verdad? También tienes espacios para ello, pero no me puedo ir. Minino es mi hermano. No, yo sé que sí, pero por eso tenía que tomarme mi tiempo, pero ahora felicidades, viejo. Te lo mereces. Ese se lo merece, pero ahora vamos a hablar de este. Artículo 3. María Altagracia de Los Ángeles Peña queda designada asesora estratégica del Poder Ejecutivo para la Dirección de la Estrategia y Comunicaciones Gubernamentales. ¿Quién es ella? Y habla en Twitter. ¿Quién es? No sé quién es. No sé quién es. No, yo tampoco, pero yo sé que ella andaba en la FUPU antes, iba en Santiago. Ah, doña Angie Peña, ella fue candidata a senadora por Montecristi. Ah, pues tú sí por sabes. El Partido Revolucionario. Lo que pasa es que por ese nombre no la conoce nadie. Ah, ¿por qué partido ella fue? Ella fue candidata a senadora o precandidata en una interna senadora por Montecristi por el Partido Revolucionario Dominicano. Ah, claro, o sea, no, espérate, porque suena parecido, PRD. Luego fue viceministra de Energía y Minas en el gobierno del presidente Danilo Medina. ¿Se fue con quién se fue? Ella estuvo apoyando al presidente Danilo Medina y luego se fue disgustada porque parece que había un compromiso de nombrarla como ministra de esa institución de reciente creación en ese entonces y se fue a apoyar al expresidente Leonel Fernández. ¿Y cómo es que está quedando? Recientemente ella tuvo una situación de salud y fue a operarse a los Estados Unidos y luego de su operación vi como un cambio en su postura mediática, porque ella generalmente tiene posiciones en Twitter, vi que ella estaba quizás un poco cerca del gobierno del presidente Luis Abinader. De verdad que doña Angie la felicito, usted sabe que desde aquí le tenemos mucho cariño y mucho respeto, y también a su hijo, quien es un connotado arquitecto de República Dominicana. Iván, hoy lleva uno de los proyectos más quizás ambiciosos que tiene la República Dominicana en la provincia de Santiago, que es la nueva construcción del Hospital Homs, con una inversión extranjera. No, pero lo que hago pues... Y no que se la dieron de dedo, perdona que te interrumpa, ganó una licitación. No, claro que sí. Es que su talento no es indiscutible, o sea, ha hecho pues mucho del desarrollo pues de muchos de ellos. Bueno, a ellos pues felicitarles y pues augurarle el mejor de los éxitos con estas nuevas designaciones. Háblame del Intran, ¿qué es lo que está pasando? Mira, tenían una semana después de que tú hablaste aquí, porque Joel, tú tiré la pelota caliente, tú nada más dijiste que iba a haber un cambio, que había un amigo. Y el del Intran estaba que en todos los medios de comunicaciones diario, no era que pagaba publicidad, tenía una actividad diaria. La vicepresidenta, y que se habla que como parece que de esa tendencia, ese compromiso, asistía a todas las actividades, inclusive de que se hacía del Intran. Bueno, me pusiste en alerta, me le tumbaste el decreto al que tú dices que es amigo mío, que tú no me has dicho quién es. No, ese amigo tuyo, el decreto está listo y firmado. En cualquier momento sale. En cualquier momento sale. Y de verdad que el director del Intran, si tenía alguna posibilidad de quedarse en el puesto, después quizás de que nosotros lo hicimos público en este espacio y él empezó a moverse inteligentemente, lo ha echado todo por la borda. Sucede, Michelle, que él ha dictado una resolución donde las compañías de taxi a través de las apps de las diferentes plataformas tecnológicas, si es en el interior del país, tienen que recoger a su pasajero a 1 kilómetro de distancia. De las aerozonas turísticas. En el interior de la ciudad de Santo Domingo, tiene que ser a 200 metros de un hotel, de una plaza comercial o de un establecimiento, ya sea un restaurante o un bar. Donde la gente hoy en día Barbarazo, abusador.
Pero la verdad es que el presidente te tiene que quitar. Porque ¿cómo tú sales con una resolución de esta naturaleza? Mal redactado también, ¿eh? ¿Cómo vamos nosotros a aportarle y ayudar a los turistas a que vengan a República Dominicana? Cuando a nivel mundial todo el mundo lo que utiliza es Uber. Todo el mundo lo que utiliza es su celular para poder de esa manera ubicar un taxi. Es decir, que si yo estoy hospedado en el Hotel Palace de Bávaro, que de la avenida al Hotel Palace debe de haber no menos de 2 kilómetros, yo tengo que salir a la avenida Con tu maletica en mano. con mi maletita en el hombro y en adición a salir a la avenida, caminar 1 kilómetro más para yo poder tomar mi Uber. Joel, ¿tú porque te a imaginas tú con usted, Anita que vive cargando de todo? Nada más tiene que cargar la tuya y cuando ella dice que no va a caminar. ya lo sabe, cargar entonces a la niña mía, cargarle la maleta, cargar la mía. La de la esposa, el niño gracias a Dios está grande que puede ir a cargar la de él. Pero eso es un crimen, eso es un abuso. En ninguna parte del mundo se ha visto una resolución de esta naturaleza. Y algo importante resaltar, pues, Joel, con esto, es que no solamente que esto afecta, pues, a dicho sector. ¿Cuántos, pues, hombres y mujeres hoy en día realmente no viven y han podido subsistir ¿Tú sabes cuál es el poder, problema, de poder Michelle? alquilar, pues, Espérate, que me la voy a jugar. de vehículos diarios? Me la voy a jugar. ¿Tú sabes cuál es el problema? O los Que él intereses. pertenece a los sindicatos de la República Dominicana. Ese es el problema. Que usted es un sindicalista. Pa' afuera. Y usted no está velando por el bien común, sino por el bien particular. Y qué bien que usted vele por el bien de usted y de sus empresas y de sus sindicatos y los demás. Y los turistas, Y los turistas. los empleados. Y pues, la gente que cara vive de la eso. República Dominicana en suelo extranjero, que hemos visto de todo con esos sindicalistas, hasta trompada y tiro y batazos se han visto fundamentalmente en la región del este buscando los turistas. Mira, se me está dando Eso es un demasiado abuso. dolor aquí. Entonces, qué bueno que ya hay un decreto firmado y es de un amigo de este programa y de un amigo de Michelle. Qué bueno. Ah, pero amigo tuyo, Debería amigo mío. salir ya ese decreto, presidente. Láncelo, presidente. Y no le coja corte al apellido Díaz, secretario general de CONATRA, que le mandó una carta amenazándolo a usted con ese supuesto decreto que está pendiente de publicación. No le coja chantaje a los sindicalistas, presidente. Aquí debería de regularse a propósito de, pues mire, tenemos este caso, tenemos el caso pues justamente que está pues en la justicia del tema, por ejemplo, del caso 13, que era el caso de la lotería, que pertenecía también, mira cómo vamos, al tema pues Un justamente de banquero, ese sector. director de la lotería. Entonces se debería, Un sindicalista, director del Intran. no hay que, lo que hay que ser es buen gerente para estar al frente pues de alguna institución y tener la El profesionalización. amigo tuyo es buen gerente. Y eso es lo que vale. Nosotros buen tenemos gerente. grandes ejemplos aquí. Y tiene grandes amigos en su entorno que saben mucho de tránsito terrestre, que debería tomarlo en cuenta. Pero ¿quién te ha dicho que no están, si viven en el mismo edificio? Son hermanos ellos. Yo lo sé que son hermanos. El caso está en que puedan hacer causa común. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial. No se nos muevan, que al regreso tenemos una interesante entrevista. Más AFP, señores, que lo tocamos en el programa anterior. Y ahora el otro lado de la moneda. Bueno, amigos televidentes, aquí continuamos en su espacio Hablando Derecho y llegamos al momento de nuestra entrevista. Y hoy nos acompaña el economista Jaime Aristis Escuder. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí, Michelle, Joel. Don Jaime, un tema que ha estado de moda, que ha estado de boga, no solamente en el Congreso de la República, sino también en la clase trabajadora, que es el tema de la AFP y la devolución o posible devolución del 30%. Queremos conocer su opinión como economista, pero también como político. Bien, en primer lugar hay que entender qué es el sistema de pensiones. El sistema de pensiones se creó en el año 2001, lo crea el gobierno del presidente Hipólito Mejía, comienza a operar en el año 2003.
y ha permitido que los trabajadores puedan acumular en cuentas individuales, a diferencia de lo que era el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que era una cuenta común y donde eso estaba quebrado, ahora han podido acumular 720 mil millones de pesos. 720 mil millones de pesos, donde ellos han puesto 100.000 millones de pesos, el empleador ha puesto 230 mil millones de pesos y 388 mil millones de pesos lo ha obtenido la AFP invirtiéndole esos recursos a favor del trabajador. O sea, intereses. Exactamente, 720 mil millones de pesos. ¿Cuánto hubiese obtenido de ahorro el trabajador si en vez de tener bajo la administración de la AFP el sistema hubiese estado en otro sistema, digamos, pero que ellos mismos hubiesen, digamos, invertido esos recursos? Pues hubiesen tenido los 101 mil millones de pesos que ellos han aportado, los 230 mil no lo hubiesen tenido porque esto es solamente el sistema de pensiones dominicano. Y que obliga entonces al empleador a aportar 70%. Y entonces la rentabilidad, ¿cuánto hubiese sido la rentabilidad? En vez de 388 mil millones de pesos, 23 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque es que la rentabilidad que obtienen las AFP es muchísimo más alta que la que pueden obtener los trabajadores. Nada más hay que ver las tasas, o sea, si uno es relativo que le invirtieran en un banco. Exactamente, es 12.5% versus 2.3% lo que hubiese obtenido el trabajador. Para que tengan una idea, por cada peso que se gana la AFP, el trabajador se gana 13 pesos. Y entonces ese es el sistema que se tiene montado. Ahora, ese sistema, ¿qué significa? Que tú ahorras para que cuando tú te vayas a pensionar, con esos recursos tú adquieres entonces un flujo futuro, que es un flujo de recursos que tú vas a estar recibiendo, se conoce como una anualidad, en forma de pensión. ¿A eso qué significa? Son que pagos anuales, no mensuales. No, lo que pasa, buena pregunta. Cuando yo te hablo de anualidad, ese es el concepto matemático. Perfecto. Actuarial, pero en realidad son pagos periódicos, exacto, son pagos periódicos que se llama anualidad, simplemente el concepto matemático, pero en realidad se pagan mensualmente. Y eso le ayuda a tener recursos para cuando ya tú estás en la etapa donde tú no puedes trabajar, tener recursos continuos. Si tú ahora retiras el 30%, que es la pregunta que tú me haces, si tú retiras el 30%, ¿qué va a provocar eso? Que esos recursos van a ser menores y por lo tanto la pensión va a ser menor. O lo que está sucediendo en Chile, que ya hay más de 2 millones de chilenos que no van a recibir pensión porque se pusieron a distribuir, ya han distribuido el 30% y piensan distribuir 10% más y eso ha tenido severas consecuencias. Tanto micro, es decir, a nivel de la persona, ya hay 2 millones, como te señalé, y si entregan el 10% adicional, hay 4 millones de chilenos que no van a recibir pensión. Y no importa el tiempo que trabajen, no van a poder recibir la pensión. No, porque se lo comieron. Pero los una recursos. es esas ganancias, porque usted habla que un peso de la ganancia va para el trabajador y 13 pesos para las AFP. No, al revés. Al revés. Por cada peso, y eso es lo que han ido vendiendo. Mira, por cada peso que gana la AFP, el trabajador gana 13 pesos. No, por eso le hago la aclarando también. Lo que pasa es que no lo ve tangible en sus manos, sino que lo ve en una cuenta acumulativa. Una de las cosas que pues justamente luego de la pandemia, o sea, o vamos a poner cuando inició la pandemia, aunque este es un tema que por muchos años, por el tema de la desproporcionalidad para algunos, como usted dice, del tema del dinero, de que recibe la AFP, ha sido como más fuerte la campaña del 30%. Y se habla pues de que esto serviría para los trabajadores para poder apalear el tema de la crisis que ha venido la pandemia, de que algunos que han perdido sus empleos pues puedan tener algunos recursos actualmente hasta para emprender un negocio. ¿Qué impacto pues haría el tema de la liberación de los fondos a la AFP? Porque se habla mucho de que el impacto de qué respaldan esos fondos que tiene la AFP y cómo gana dinero la AFP y por ende el trabajador, y que por eso es que también es más complejo la devolución de lo mismo. Mira, en realidad el impacto negativo no es a la AFP, es al trabajador. Porque, como te señalé, se le reduce el monto ahorrado y por lo tanto el monto de la pensión que va a recibir. Y la posibilidad de ser pensionado o no. Exactamente. Porque como sucede en Chile, se lo comen todo y entonces al final no tienen absolutamente nada. Pero también tiene repercusiones a nivel macroeconómico. ¿Por qué? ¿Dónde están esos recursos? Esos recursos están en 3 grandes áreas. 1, en el Ministerio de Hacienda. 2, en títulos del Banco Central. Y 3, en títulos emitidos por el sector privado. Entre esos 3 emisores, ¿qué es lo que se logra con eso? Hacienda toma esos recursos y lo invierte en infraestructura. El Banco Central toma esos recursos y ejecuta política monetaria. Lo hace obviamente a través del mercado secundario, pero adquiere esos recursos y hace política monetaria. Y los diferentes sectores, como el sector eléctrico, el sector hotelero, el sector manufacturero, toman esos recursos y expanden la producción y generan un aumento de la economía. Para que tengan una idea,
Del crecimiento económico que se ha registrado del 2003 al 2019, que en promedio ha sido 5% anual, 5% anual, 1.1 de ese 5%, es decir, se ha generado gracias a ese ahorro previsional de largo plazo. Es decir, el 22% del crecimiento económico que hemos tenido del 2003 al 2019 se explica por el ahorro previsional de los trabajadores, que expande la capacidad de inversión de largo plazo y esto hace que la economía entonces se expanda y mejore el nivel de empleo. Para que tengan una idea, gracias a ese incremento de la actividad económica vinculado con ese ahorro de largo plazo, se tiene que 370,000 personas que hubiesen sido pobres no lo son, porque el aumento del ingreso a nivel global genera un aumento del nivel de bienestar de la población. Don Jaime, muchas personas han criticado duramente la ley 8701. Hay algunos que han dicho que las AFP le están robando su trabajo, le están robando quizás su futuro y que en medio de esta pandemia que vive no solo República Dominicana, sino el mundo, la AFP debería ser en especie de un salvavidas. Mi pregunta va, ¿cómo mejorar la ley 8701 para que el trabajador se beneficie aún más de los fondos de pensiones, pero también aquel trabajador que entró tarde, que ya había cotizado por largo tiempo en lo que antes era el IDCS, pueda entrar en la sombrilla de la AFP? Ok, bueno, son varias preguntas. Bueno, está el tema, en primer lugar, que tú señalas, del trabajador que entró tarde, que había cotizado en el IDSS. Supuestamente venía un bono de reconocimiento junto con él. Ese bono de reconocimiento tenía que ponerlo el Estado. Pero como sí, porque es que el sistema de reparto es ese el problema, que no identifica a Michelle y Joel en su cuenta individual. No. A diferencia del de reparto, el de capitalización individual, sí ustedes tienen recursos específicos donde nadie lo puede tocar, ni siquiera tú siendo joven. Solamente lo va a poder tocar tú cuando eres ya mayor. Y ahí caigo entonces en el punto. ¿Cuál es la importancia de esto? Y la 8701 tiene un elemento, tú puedes poner muchísimos elementos de reforma y podemos hablar de eso, pero algo positivísimo es que es un contrato social que se hizo. Fíjate lo siguiente. Lo que tú pones en esa cuenta, tú pones el 30% de lo que es el 8.4 de tu salario, pero el 70% te lo pone el empleador. En Chile, ¿tú sabes cuánto ponía el empleador? ¿Cuánto? Cero. Por eso en Chile dice, no, que me devuelvan el 30. Sí, porque el 30 lo pusiste tú. Pero aquí se va a armar una situación donde si tú dices, por ejemplo, no, que me devuelvan el 30, ¿qué va a decir el empleador? Pero yo puse el 70% de eso que tú te vas a llevar del 30. Entonces, de ese 30, el 21 es mío. ¿Y no habría una fórmula media para beneficiar quizás o llevar una sombrilla al trabajador de un porcentaje menos? Es que fíjate lo siguiente, es que ese dinero es para cuando el trabajador se jubile, cuando el trabajador ya no pueda poner de su esfuerzo para poder generar ingresos. Y ahí es que tiene que recibir. Tú señalabas algo importante, tú decías, bueno, pero es que estamos en crisis, se necesita algún tipo de apoyo. Entonces la pregunta es, pero en realidad en medio de una crisis como esa del COVID, ¿es del dinero del trabajador, los chelitos que tiene el trabajador para cuando sea viejo que lo tiene que utilizar? ¿O es del Estado que tiene que tener el quédate en casa, el patí, el fase 1, el fase 2? Pero que ese es el punto. Ese es el punto. Mira, todavía hay 112. Ese era el cambio, don Jaime. Sí. Ese era, por ejemplo, 110,000 personas están todavía fuera de lo que es un puesto de trabajo que antes estaban trabajando. En el último trimestre del año 2019, esas 110,000 personas, 112,000 personas estaban trabajando. Ahora no están. Entonces, es injusto que tú digas, bueno, esas personas que subsidien o que paguen el costo de la crisis con los ahorros que tienen de toda una vida y que le va a servir para tener una pensión cuando sea más débil posible. Entonces, en este momento, quien tiene que ayudar es ¿quién? El Estado. Pero, ¿qué usted entiende que, por ejemplo, con el tema justamente hay una desinformación? Porque, lamentablemente, vivimos en un país donde la gente como se sube en la ola y la gente el 30 de mi AFP, pero no sabe justamente ni conoce la intríngulis de cómo funciona el sistema, de cómo es realmente. Algunos por populismo, o sea, políticos se suben y bueno, otros pues entienden que hay que ir incluso hasta manifestarse para eso. ¿Qué usted entiende que debe hacerse para que la población
pues conozca realmente cómo funciona, por ejemplo, el sistema, así como usted nos está explicando, y justamente que entienda, o sea, la importancia, aparte, por ejemplo, del impacto macroeconómico que pueda tener. Macro y micro. No, o sea, y justamente primero macroeconómico y segundo microeconómico a ellos mismos, o sea, al futuro. ¿Por qué no es el momento? Porque la gente, cuando uno dice que está en contra de que se dé el 30% a uno que es joven, porque tú eres joven, entonces tú me quieres sacrificar desde ahora. Sí, no, pero el punto es el siguiente. Hay que explicarle bien, en programas como este, explicarle bien a las personas qué sucedería si distribuyen esos recursos. Eso significa, nadie te va a pagar la pensión en el futuro. O sea, esos millones de chilenos, nadie se la va a pagar. Cuando no te quieran contratar por cierta edad. No, óyeme bien, y yo quiero saber qué va a pasar en Chile. Chile va a colapsar, para que ustedes tengan eso bien claro. Esa que fue la estrella de América Latina va a colapsar. ¿Por qué? Cuando esos chilenos se vayan a jubilar y no tengan un peso en su cuenta, ¿quién le va a pagar? El Estado. Entonces el Estado, lo que son los niños de ahora, que en ese momento van a ser los adultos y le van a decir, no, vamos a hacer una reforma tributaria para pagar pensiones. Y tú dices, no, pero espérate, yo estoy pagando a mi cuenta individual y tú me vas a decir que yo te tengo que pagar impuestos para que aquel que se comió sus recursos, yo le tenga que pagar la pensión. Olvídate de eso. O sea, no hay una carga un impositiva al final para la clase media. Y no para la clase media, porque esto es intergeneracional que hay que entenderlo. O sea, ¿a quién es que tú más quieres? ¿De cuál viejo es el que tú más quieres o vieja que tú más quieres? A mis padres. No, a ti misma cuando sea vieja. Bueno, también. Tú igual. Entonces, por eso el sistema se creó con esa característica. El sistema de reparto, tú aportas para que un anciano tenga una pensión. Tú aportas joven para que un anciano, con la esperanza de que cuando tú te vayas a jubilar... Alguien te aportando por... Exactamente, pero lo que se ha visto que eso obliga a que los países, por ejemplo, donde existe ese sistema, porque te dicen, no, que hay muchos países que existen, ¿tú sabes cuáles? En países que tienen una presión tributaria de 40 al 45%. ¿Qué implica eso? República Dominicana, ¿cuánto tiene de presión tributaria? 15. República Dominicana tiene la posibilidad de tener una presión tributaria de 40 a 45% para tener un sistema de reparto que esté inyectándoles recursos porque no hay suficientes jóvenes para ya pagarle la pensión a los viejos. No. Entonces, tú necesitas un sistema como ese que se creó en Chile, eso lo inventó José Piñera, un economista graduado en la Universidad de Harvard, que ha venido aquí. Esto no es nuevo, óyeme bien, esto yo lo tengo escrito en un libro que se publicó en los años 90. El capítulo 17 del libro es el sistema de capitalización individual. Lo escribimos Andrés Daguarre hijo, y otras personas más, y yo. Y ese capítulo en particular lo escribimos y me tocó incluso explicárselo al presidente Leonel Fernández en 1998, cuando comenzó a discutirse el tema de la capitalización individual. Entonces, cuando uno llega a ese punto, uno dice, mira, esto hay que defenderlo, porque esto es un contrato social. A diferencia de otros países donde el trabajador tenía que aportar todo en su cuenta. En este caso, el 70% de lo que va a la cuenta del trabajador por concepto de pensiones lo pone el empleador. Lo que aquí hay que mejorarlo, como tú muy bien señalas, ¿qué reformas se pudieran hacer al 8701? Primero, aumentar la capacidad de ahorro. ¿Qué es lo que significa eso? Que aun cuando tú no tengas un empleador, tú puedas seguir. Por ejemplo, ustedes estaban empleados hasta hace unos meses y ahora están como cuentapropistas, que ustedes puedan seguir aportando a su cuenta. Ahora mismo ustedes no están aportando. Entonces la cuenta no está acumulándose más. Si ustedes logran aportar desde los 24 años hasta los 60 años de forma continua, ustedes se retiran con un 49% de lo que es su último salario. Los últimos salarios. Ahora bien, ¿qué pasaría si ustedes pudieran generar... O sea, haciendo números, don Jaime, si al final yo tengo 65... y mi último salario es de 100,000 pesos. 65 años. Ajá. Sí, bueno, ahí tú te estarías retirando con 5 años más tarde. Ahí, ahí es más todavía. Bueno, pues está bien, con 60, 60 para ponerlo en el marco. 60, sí. Entonces, mi pensión es el 49% de ese último salario, es decir, 49,000 pesos. Exacto. Si tú has cotizado ininterrumpidamente desde los 24 años. Por eso lo importante es hacer esa reforma para que ustedes cuentapropistas puedan aportar. Porque si no hay una interrupción, claro, entonces no acumulas, lo acumulas en otras cuentas. Entonces tú dices, no, pero yo quiero seguir acumulando en mi cuenta porque esa va a ser mi pensión. Ah, no, lo tienes que acumular tú por tu cuenta, pero tienes un retorno de ¿cuánto? 2.3%. Versus ¿cuánto tiene las AFP? 12.5% a favor del trabajador. O sea, el retorno de la inversión que realiza la AFP a favor del trabajador es 5 veces mayor que el retorno que puede obtener el trabajador directamente. Yo creo que después de hasta los muchachos que querían su AFP ya dicen aquí que ahora no quieren AFP, no, ya ellos dijeron cuando yo vamos a seguir ahorrando. Claro. Evidentemente usted es un experto en el tema de la AFP, pero usted tiene un doctorado en Punta Catalina.
Sí. ¿Qué está pasando con Punta Catalina y todos estos apagones ¿Cuál es la permanentemente? realidad? ¿Qué es lo que hay por debajo? Nos dejaron acabar el carbón, tuvieron que llamar al presidente de Colombia para que le mande un carbón. Cuéntenos. Mira, yo creo que el presidente Luis Abinader fue muy activo, muy dinámico en esto porque resolvió un problema que era la disponibilidad del carbón. Yo creo que ahí eso fue un movimiento rápido. Él llamó a Colombia. ¿No sería un tráfico de influencia, don Jaime? Mira, y consiguió 5 barcos. Sin licitación, don Jaime. Mira, yo te voy a decir una cosa, y ustedes la conocen, la ley 340. Esa ley 340 realmente es muy restrictiva. Cuando tú tienes una empresa operativa que representa el 30%, fíjate que esa empresa, Punta Catalina, representa el 30% de toda la electricidad de este país, son 250 millones de dólares de beneficio que da al año. Le manda 180 millones de dólares al año líquido ahí tranquilito a Hacienda. Cachirulo, como dicen los tigres. 15 millones mensuales, no manca, no Punta pague. Catalina. Punta Catalina, ¿En 15 dólares? millones de dólares. Sí, 15 millones de dólares. Entonces, óyeme bien, eso había que ponerlo, evitar que se apagara por más tiempo. Entonces, por eso yo creo que el presidente Luis Abinader lo hizo bien. Ahora faltó gerencia, faltó un Jaime Ariste Cudera ahí en Punta Catalina. Porque dejaron acabar el carbón. Don Jaime, y eso se supone que usted tiene una programación de consumo diario, sí, claro, que le va a permitir a usted hacer un cálculo de, bueno, yo tengo 1000 toneladas, esas 1000 toneladas me van a dar para una semana. Sí, tú consumes entre 5 y 6 mil toneladas diarias dependiendo de tu carga y eso te implica que tú necesitas recibir un barco cada 10 días. Esa es la idea. Entonces, no, y es un tema de programación y lamentablemente lo hemos visto. Más de que programación, de preparación. A don Jaime nunca debieron haberlo quitado de ahí. No, gracias. Teníamos 24 horas, Claro. prácticamente en el 95% del país. Eso es lo que le iba a decir yo ahora. La gente lo que se está quejando de los apagones constantes. Sí. Los negocios en el suelo justamente porque hasta lugares que tenían 24 horas, otros lugares que tenían como su horario controlado, usted ve que no pueden trabajar. Por ejemplo, la zona de Herrera, que es una zona por el mundo industrial, claro. oye, ahí no se iba a comenzar la luz, pero ahora los lunes y los miércoles, después de la 1. Tenemos que mandarte un camioncito de gasoil porque tu planta por ahí está sufriendo. Mucho, por eso lo digo por mí. No, y el problema es entonces que va a subir la tarifa de electricidad, de También. acuerdo a la resolución que aprobó la Superintendencia de Que la Electricidad. gente Y no le está va a consciente de subir eso. principalmente a los más pobres. Ese es un problema. Entonces tú tienes que darle energía eléctrica porque si tú no le das energía eléctrica y le sube la tarifa de electricidad puede haber problemas. Se pueden sencillamente decir, mira, yo no voy a pagar la electricidad y aumentar las pérdidas todavía más. Don Jaime, preocupado por el desabastecimiento de la energía eléctrica, preocupado por el aumento que ya a partir de este mes empezamos a ver en la facturación en muchos lugares hasta de un 35% en función de la facturación del mes anterior. Este vaivén del gobierno de si vendo, de si no vendo, de si emigro la de carbón a otro tipo de tecnología, ¿podremos nosotros tener en el futuro inmediato otra crisis del desabastecimiento de carbón? Mira, bueno, yo espero que ya hayan resuelto el tema. Yo espero que ya comiencen a firmar los contratos, que terminen las licitaciones y que puedan tener disponibilidad de carbón y que no haya desabastecimiento. Punta Catalina es demasiado importante para estar cambiándola a gas natural. El cambio a gas natural implicaría una reducción significativa de su nivel de eficiencia. ¿Y por lo cuánto tanto, hay que tiempo quedar. el cambio sería también? No, pero además, fíjate lo siguiente, ¿por qué la vamos a cambiar si ¿Y el Japón está costo? construyendo? Japón además, no, o sea, puede ser 300, 400 millones de dólares, dependiendo Oye. cómo tú lleves el gas. 2 pesos. Pero fíjate el problema, sí, que tú no lo puedes recuperar. No, lo por vas a eso digo, o sea, como que 2 pesos que uno no puede recuperar, sacarlo del bolsillo. pero lo grave es además de que tú dices, pero y que tú tienes carbón y tú dices, pero y Japón está construyendo 22 plantas de carbón como Punta Catalina. China, el 80% de la energía, entre el 70 y el 80%, porque depende en qué momento, es en base a carbón. La India, por igual, Polonia, 80%. Entonces, cuando tú ves eso, la propia Alemania, que es la reina de la generación verde, pero tiene un 40% a carbón. Huya, que es todavía más contaminante. Y los Estados Unidos, más el 30% a carbón. Y países que le habían totalmente apagado las plantas de carbón han comenzado a utilizar otra vez. O sea, que se está haciendo necesario, o sea, Sí, se está demostrando y, claro. por ejemplo, justamente avance. Don Jaime, la semana pasada fue destituido el administrador de Punta Catalina. Ahora, ¿cómo se va a gerenciar?
cómo realmente pues tal vez en una cabeza, dónde pues llega justamente tal vez las responsabilidades. ¿Quién administra? O sea, y cómo va a funcionar, porque hablamos de contrato, pero ¿quién va a firmar? ¿Quién es que va a hacer fuera de proponer a ver todos los tecnicismos? Porque también se hablaba en un momento de que se sacaron a los técnicos que estaban preparados, claro. Y ahora cómo hemos hecho y cómo gerenciamos. Mira, acuérdate que se ha creado, o está en proceso de creación, un fideicomiso. El presidente dictó el decreto, se está creando ese fideicomiso, donde está Celso Marracini. Tú sabes que Celso es un empresario muy exitoso, muy inteligente, muy trabajador, y yo me imagino que él va rápidamente a tomar control de Punta Catalina. O sea, por el bien de Punta Catalina, yo creo que eso sería lo mejor. ¿Y usted no? ¿Y si lo llaman a usted, qué pasa? No, yo creo que Celso puede hacer un buen trabajo. Yo creo que tenemos que hacer un movimiento que vuelva don Jaime a administrar Punta Catalina. Tú sabes que a mí me da mucha satisfacción cuando oigo jóvenes como ustedes que reconocen el trabajo que se hizo, porque después de haber recibido tantas críticas, y la terminamos la planta, y se la entregamos. El árbol que da frutos es el que le tiran, ¿eh? Sí, alguna gente me dijo eso, que estaba molesto conmigo, era simplemente porque la logramos terminar. Don Jaime, así como usted indica, y como dice Michelle, a usted le han tirado con todos los cañones. Pero incluso usted, y lo hemos dicho en este espacio, ha sido quizás el único funcionario de la administración anterior que ha salido a defender su gestión. ¿En qué se han fundamentado las críticas a su gestión? ¿Y qué es lo que a usted más le ha dolido a modo personal después de ese sacrificio, no solamente de tiempo, sino también del descuido familiar? Sí. Bueno, en primer lugar, muchos de esos críticos, yo los conozco bien porque estábamos juntos incluso en actividades políticas. Y los conozco en medio de la crisis, cómo algunos reaccionan cuando llegan los momentos críticos. Cuando se aprieta el barco. Sí, yo lo he visto. Se mandan. Bueno, yo lo he visto. Sí, porque es muy bueno tirar al otro, pero tú no sabes, ¿verdad? Lo que viene de allá para acá. Exactamente. Entonces, yo los conozco perfectamente. Cuando yo reviso lo que fueron las críticas, no fueron críticas realmente bien fundamentadas. ¿Llegaron a lo personal? Mira, sí, claro. Claro que sí. Le han tocado el honor. No, claro. Y ahí yo lo reté y yo sigo retándolo y todavía lo estoy esperando. Sí. Óyeme bien una cosa, con mi honor nadie se mete, absolutamente nadie. Reto a quien sea, en cualquier lugar. Eso lo tienen claro. Y tan pronto yo dije eso, salió corriendo. No. Yo eso sí lo tengo bien claro. O sea, yo acepto cualquier cosa. Podemos discutir técnicamente todo lo que tú quieras, pero insinuaciones, yo eso no lo acepto. Porque tal como se manejó eso, óyeme bien, nadie la está manejando. Tal con la transparencia, la pulcritud y la honestidad que se manejó Punta Catalina. Y eficiencia, como se manejó la central termoeléctrica Punta Catalina. Nadie la ha manejado. Y nadie la va a manejar como se hizo. Por eso que lo queríamos que vuelva Jaime. El presidente le debe llamar a don Jaime y pedirle excusa y pedirle que vuelva. Porque es el pueblo que está por encima de cualquier discrepancia política partidaria, Michelle. Y mire, don Jaime, esto que usted establece, realmente, pues, yo creo que hace falta, o sea, a propósito de lo que dice Joel, tanto tecnicismo, preparación, inclusive carácter, es muy importante, porque en esto de la administración pública pasa de que mucha gente parecieran o títeres o que tienen como mucho temor, y creo que ha sido, y lo hemos dicho en varias ocasiones, pues tal vez una de las grandes debilidades de este gobierno. Y el refrán que el que administra cojea. Entonces, por ejemplo, ha sido, un tema de esta administración que pues hay como temor como para poder a veces enfrentarse, y no está mal que usted le diga hasta a un presidente o personas que están pues ahí, mira, hay que hacerlo de esta manera porque esa es la forma de que se va a hacer. ¿Quién que no quedó pues claro con el tema ahora mismo para el tema de administrarlo? Pues mientras esté ahora sin un titular. No, yo me imagino que será el equipo de Celso Marracini que la va a manejar. Pero que no se ha dado a conocer, pues, públicamente. No se ha dado a conocer. Pero realmente fuera del equipo y de lo que está el fideicomiso, ¿cómo correspondería ahora que se hiciera? No, porque tiene que nombrar un administrador. No, eso es bueno, pues, conocerlo, y justamente porque es parte de, y le hago la pregunta y la insistencia por eso mismo, porque entre las debilidades que hay es que estamos, pues, justamente en un limbo con una problemática tan grande como es el tema, por ejemplo, del sector eléctrico. ¿Qué, fuera de Punta Catalina y en general, qué mejoras, pues, usted entiende que el sector
pudiera necesitarse. Se habla pues de un pacto eléctrico, de la mesa, por ejemplo, fuera de los de diálogo. ¿Qué se espera? Bueno, el pacto se firmó y lo que están es subiendo la tarifa, pero no han hecho otras medidas. Por ejemplo, hasta que tú no mejores la capacidad de facturación de la electricidad en este país y tú sigas teniendo 30% de pérdidas en las distribuidoras, tienes un problema. Porque es que te va a tener un déficit por encima de $1.000 millones. $1.000 millones. Punta Catalina te lo bajó en 250 y 200 más por otra parte por la reducción de los costos en el mercado de spot. Son $450 millones y todavía el déficit está por encima de $1.000 millones. Porque tú tienes un problema serio de cobranza. Don Jaime, usted definitivamente es experto demostrado en el tema de la AFP. Hablábamos que en el 1990 yo te estaba hablando de eso, cuando aquí no se soñaba con tener un fondo de capitalizaciones. Evidentemente, sí, no porque usted está aquí en nuestro espacio, pero su gestión al frente de Punta Catalina debe llenar de orgullo al pueblo dominicano, gracias, a su familia y a usted de manera particular. Pero hablemos un poquito de economía, porque usted es un economista en el fondo y muy bien preparado. ¿Cuáles son los retos que tiene la República Dominicana? Ausente, un pacto fiscal, pero vemos entonces que se ha asumido un pacto eléctrico donde ya tenemos un aumento de un 35% de la facturación, ya se habla de desabastecimiento, ya se habla de aumento en artículos de primera necesidad. Entonces, por un lado nos dijeron que no iba a haber reforma y lo felicitamos y desde aquí valoramos esa acción. Pero desde el punto de vista económico lo estamos sintiendo otra cosa diferente. Sí, mira, hay un elemento de inflación importada significativo. Tú tienes un aumento de los precios de los combustibles. Hoy se registró una pequeña reducción de $2 del precio del petróleo, pero fue porque los Estados Unidos presionó a la OPEP y Arabia Saudita dijo que iba a aumentar a 10 millones diarios su producción, pero el resto de los miembros de la OPEP no quieren hacer más aumentos. Entonces, habrá todavía una tendencia ascendente y con mucha volatilidad en el precio de los combustibles. Es un elemento que le está costando entre 400 y 500 millones de pesos semanales al gobierno por el subsidio de la famosa fórmula de Ito. Ten en cuenta lo siguiente también, ha habido un aumento de los precios internacionales por la disrupción de la cadena de suministro. Ese aumento de los precios internacionales de la soya, del maíz, del sorgo, del trigo, influye sobre los precios de los alimentos internamente, influye sobre el precio del pollo, el precio de otros alimentos que hay, como el pan, que son clave para este país, y eso obviamente que repercute de una forma negativa sobre el nivel de bienestar. Hasta en el tema de logística, por ejemplo, de distribución de muchos de los artículos ha significado... ¿No hay furgones? Claro, o carísimo. Todo, pero al final todos los productos, porque a veces vemos nada más en la comida que la canasta, pero hay muchísimo, por ejemplo, hasta en el tema, por ejemplo, salud, que ha aumentado, o sea, que es el sector, pues, base de mi familia, ha aumentado, o sea, algo que un flete antes hablábamos de $2.000 hasta $4.000, cuesta 12, 16, o sea, dependiendo, sí lo encuentra. Exactamente, no, y eso te puede influir hasta la disponibilidad de medicamentos. O sea, es una situación bien delicada. Entonces, eso influye negativamente. Ahora, yo creo que la gran ventaja que ha tenido este gobierno es que ha mantenido la política monetaria del gobierno, de los gobiernos anteriores, porque mantuvo al gobernador del Banco Central, a Héctor Valdés. Y tú sabes que cuando está Héctor Valdés hay mucha estabilidad macroeconómica, porque la gente confía en él y él es sinónimo de credibilidad en el peso. Para que tú tengas una idea, él ha pasado por varios momentos ya críticos. Por todos los gobiernos prácticamente. Y grandes crisis, y ha logrado mantener la estabilidad. Y yo creo que ese es un gran logro de Valdés, que cuando él está, la tasa de inflación es 5% promedio anual. Cuando él no está, si lo cojo del 66 para acá, cuando son otros gobernadores, la inflación es 15%. Y si lo cojo del 80 para acá, 25%. Entonces, mantener... Cuando Marcún tuvimos un problema grande. Cuando José Luis Marcún tuvimos un gran problema. Duro. Don Jaime. No, y en el 90 fue 80% la tasa de inflación. Y caída entonces la actividad económica 5%. Entonces, ese ambiente de estabilidad macroeconómica que ha mantenido Valdés, no cabe duda de que ha ayudado a que la economía crezca. Y por eso el crecimiento de este año va a superar el 10%. Empujado por el sector privado, básicamente. Don Jaime, evidentemente tendremos que invitarlo y darle el programa completo para poder orientar a la ciudadanía. Pero antes de finalizar, yo quisiera que usted le diga al pueblo dominicano, nos faltó el pacto fiscal, pero hay una dificultad y es que ese dinero le falta al erario público. ¿De dónde tiene posibilidad el gobierno de conseguir ese faltante? Sí. Y segundo, ¿es cierto lo que se rumora quizás en el nivel empresarial e industrial de República Dominicana de que el gobierno al día de hoy no ha podido ejecutar ni siquiera un 60% del presupuesto aprobado?
del presupuesto de inversión pública. Es cierto. Eso es así. Eso es una pena. De la inversión pública. Ahora, fíjate lo siguiente, con relación al punto de dónde sacar más recursos, tú lo puedes hacer de la siguiente manera, enfrentando la evasión impositiva. Si nosotros tuviésemos el nivel de eficiencia promedio de América Latina en el manejo del ITEVIS, pudiéramos recaudar 2.8% del Producto Interno Bruto adicional. Si tuviéramos el nivel de eficiencia del impuesto sobre la renta que tiene América Latina, pudiéramos recaudar 0.9% del PIB. Y si tuviésemos el nivel de eficiencia de las recaudaciones del impuesto sobre la renta a personas físicas, entonces tuviéramos un incremento de 0.3, sumado 4% del PIB. Eso es 200.000 millones de pesos, que es 60.000 millones de pesos más que la reforma tributaria que habían presentado. Don Jaime, muchísimas gracias, de verdad que un gran placer. Un placer. Reiterarle que las puertas están abiertas para que usted quiera volver. Cuando quiera volver, que se prepare que vuelva. No, sí, tenemos que dar el programa completo. Claro. Señores, será hasta una próxima entrega. Feliz fin de semana.